Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a la Cámara de Diputados, al diputado Reginaldo, a la doctora Angélica por esta invitación y por este espacio. A mí me gustaría empezar respondiendo una pregunta. ¿Qué significa la accesibilidad? Para mí la accesibilidad significa que todos pueden entrar, que todos pueden usar y que todos pueden entender y todos pueden formar parte de cualquier espacio, de cualquier lugar, de cualquier cosa. Las personas con discapacidad en México no son un grupo vulnerable, como nos han dicho, es un grupo vulnerado constantemente y sistemáticamente por las instituciones, por el Estado y por una sociedad ignorante e indiferente a sus derechos, necesidades e indiferente hacia sus diferencias individuales y colectivas que forman parte y enriquecen nuestra cultura. Como ya lo han mencionado durante todo este foro, pues a pesar de que existen leyes, reglamentos, normativas, tratados internacionales y todo tipo de documentos que protegen los derechos de las personas con discapacidad, lamentablemente para el Estado mexicano parece que siguen siendo letra muerta, ya que no se acompañan de acciones que garanticen el ejercicio pleno de estos derechos. Tal es el caso del derecho a la accesibilidad, el cual hay que decir que va más allá de poner rampas y elevadores en los espacios. En el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas, las tecnologías de la información y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. No me voy a detener a leer todo el artículo porque me ocuparía mucho tiempo, pero pues se lee muy bonito todo lo que hice ahí. Sin embargo, está lejos de materializarse dentro de las instituciones educativas de todos los tipos, niveles, modalidades y opciones de nuestro sistema educativo. Es así como la accesibilidad pasa de ser un derecho a convertirse en un privilegio y la educación en México se transforma en un derecho inaccesible para muchos. Aunque en este gobierno se ha incrementado la cantidad de recursos que se destinan a las pensiones para el bienestar de las personas con discapacidad, preocupa que esa sea la principal política de atención a esta población. Aunque se trata de un avance importante, es cierto que no beneficia a todos y no constituye una solución a problemáticas de fondo ni garantiza el ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad. La infraestructura inaccesible es prácticamente inexistente en el sistema educativo. Quizá uno de los casos más graves es el de los alumnos que asisten a los centros de atención a estudiantes con discapacidad, el único servicio de educación media superior para personas con discapacidad. Estos alumnos toman clase en aulas prestadas ante la falta de instalaciones propias, carecen de materiales, exámenes adaptados y accesibles, además de que están sujetos a la buena voluntad de la SEP y a las migajas de presupuesto que se les otorga. Al no estar formalizados, están fuera de las partidas presupuestarias que se destinan a educación media superior y cada año existe incertidumbre sobre la continuidad de este proyecto. El de los CAED no es un caso aislado. En educación básica son contadas las escuelas que cuentan con la infraestructura mínima y la accesibilidad necesaria para la atención a los alumnos y alumnas con discapacidad. El problema se extiende a los centros de atención múltiple, las escuelas específicas para la atención a alumnos y alumnas con discapacidad, dentro de las cuales se carece de todo tipo de condiciones, espacios, herramientas e incluso del personal necesario para atenderla. Los servicios de educación especial en México no solamente no se han incrementado, sino que se han ido desmantelando poco a poco. En educación superior son pocas las instituciones que cuentan con programas de inclusión personal y espacios y accesibles. Es gravísimo que nuestros adolescentes y jóvenes con discapacidad no puedan ejercer dignamente su derecho fundamental a la educación.
La política de inclusión educativa ha transformado la percepción que se tiene de los alumnos y alumnas con discapacidad y ha impulsado una serie de medidas y acciones afirmativas que faciliten el ingreso, permanencia y egreso. Lamentablemente, casi todas estas acciones se han centrado en las maestras y maestros, colocándolos como principales responsables de la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación. El personal docente sigue estando al centro y sigue siendo utilizado para que la Secretaría de Educación Pública se deslinde de su responsabilidad, reduciendo la inclusión de las personas con discapacidad a un asunto de vocación magisterial. Como ya lo mencionaron, de acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda, en México viven más de 20 millones de personas con alguna discapacidad o alguna limitación. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de ellos están ejerciendo su derecho a la educación y cuántos no lo han ejercido por falta de accesibilidad y por falta de espacios donde puedan estudiar? Concluyo diciendo que pues este foro es un espacio propicio para poner todas estas problemáticas sobre la mesa y una oportunidad para solicitar a la Comisión de Infraestructura que se pugne para dotar al sistema educativo de un presupuesto específico que permita transformar los espacios educativos en espacios verdaderamente incluyentes donde nadie se quede afuera y donde podamos decir que se garantizan todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias.